¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Ardura en Directo. Tenemos dos grandes invitados que les tenemos mucho aprecio, precursores y gigantes cada uno en su área. Empiezo con mi querido amigo Román, todos lo conocemos muy bien, ¿verdad? Román de la Cruz, bien clarito, gran comunicador que está con nosotros el día de hoy. Señoras y señores, con ustedes un gran comunicador en el estado de Tabasco, con una amplia trayectoria en los medios, en la radio, en la televisión, en eventos particulares, es productor, es locutor, es conductor. Vaya que tiene una trayectoria impresionante y nos da mucho gusto tener aquí en el estudio al señor Román de la Cruz. Mi estimado Román, ¿cómo estás? Luis, gracias por esta oportunidad, por permitirme estar aquí en tu espacio y saludar también a tu audiencia en todo el mundo. Oye, esa voz que tienes... Qué bárbaro, hermano. De verdad que es una voz muy cálida y yo creo que... ¿A qué edad te diste cuenta de que tenías una voz poderosa? Porque me imagino que hubo un momento en el que, muy joven o de niño quizás. En la adolescencia. En la adolescencia, cuando comienzas a generar estos cambios, pues no solamente fue notorio en mí, sino en tus compañeros, ¿no? De repente me burlaban de que Román hablaba así, ¿no? Y este tipo de cosas, sin saber que más adelante pues me voy a convertir en O sea, ¿el grave de tu voz lo tenías desde niño, desde adolescente más bien, cuando te cambia la voz? De niño, y en la adolescencia pues comencé a notar estos cambios, ¿no? Ajá. Y aunque mi hermana, que en paz descanse, y mi mamá siempre me cuentan cosas que yo no recuerdo, que de niño yo solía imitar a los conductores de televisión o locutores de radio, sobre todo los conductores de televisión, ¿no? Acuérdate que pues teníamos un solo canal o dos en esos tiempos y veíamos mucha televisión. ¿A cuál imitabas? ¿Te acuerdas de algunos que imitabas? Sí, como no, quizás. Regálanos un poquito de eso. A don Paco Malgesto. Imitaba yo más que imitarlo como persona, la forma de hablar, la acción de la conducción, ¿no? Yo me representaba de niño como un conductor, presentador de cosas, y eso yo no lo registro en mi memoria, me lo decía mi hermana y mi madre, y pues a la postre pues me convertí en esto, ¿no? Que ha sido una pasión maravillosa. Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿A raíz de que tú descubres esa voz es que decides dedicarte a la comunicación o fue por algún otro motivo, alguna otra cosa te inspiró? Se dio en tiempos distintos. Primero, me gustaba cantar, entonces me acerqué al coro de la iglesia y ahí trabajé modulación y clases de canto, porque teníamos un extraordinario maestro coral, maestro de la UJAT, por cierto. Bien. Y pues eso seguramente abonó, Luis, para ir modulando la voz, que más adelante empecé a trabajar comencé a desarrollar las habilidades del maestro de ceremonias. Inclusive participé en el tema del debate político. ¿Desde muy joven? Sí, desde muy joven. Comencé a participar como conductor de debates políticos, que es algo que ya no se hace. Debates políticos a través de convocados por instituciones, ¿no? Como en este caso el INJUDET de aquel tiempo, en donde habían jóvenes universitarios que se confrontaban en un debate político, en un debate de ideas, y yo era el moderador, y también con concursos de oratoria. Entonces me fui involucrando en eso, y a la postre me llevó a comenzar a hacer comentarios. Una de las cosas, de todos los que estamos en la radio y en la televisión, cuando estamos chavos y queremos ser locutores, una de las primeras cosas que hacemos es los comentarios deportivos. Claro, sí, son los referentes más inmediatos, sí, ¿no? Sí. Y así empecé. Oye, ¿y tú estudiaste comunicación? ¿Hiciste la carrera? ¿No estudiaste? No. ¿Qué estudiaste? Fíjate que no. He estudiado mercadotecnia y estudié periodismo, ¿sí? Ambas, si tú quieres, tienen una relación. La mercadotecnia no tanto, ¿no? Porque eso me ha llevado a otra faceta de mi vida profesional, que es la comunicación, pero la comunicación institucional. Sí. Lo que mucha gente le llama comunicación social, que no tiene nada que ver con la carrera, es completamente diferente la licenciatura en comunicación con lo que realmente se hace en la gestión de la comunicación, que es lo que son las áreas que tienen las instituciones públicas, ¿no? Y que además ahora también ya estás enfocado a representar a los locutores en la Asociación Nacional de México, pero no me hables todavía de eso, claro, porque eso lo vamos a ver en un momentito más. Vamos a aprovechar para agradecer a Jesús Andrés de la Fuente Marshall, nuestro gran amigo, está pendiente del programa, lo está escuchando, gracias amigo. Luis Gerardo Hernández Melchor está viendo, Jainer Gómez lo está viendo,
Jorge Castro también está viendo. Vamos a mandarle saludos a nuestro amigo Román de la Cruz. Si usted lo conoce, bueno, pues mándele ahí un saludito para que sepa que está usted pendiente de toda su carrera y vamos a seguir compartiendo aquí en nuestros grupos. Jorge Castro, si es Jorge Castro, quien yo conozco, que conozco varios Jorge Castro, sí, pero tuve un productor que es uno de mis mejores maestros en mi vida, que es afortunado para un comunicador haber tenido un productor que venía del altiplano, con una referencia de trabajo en el Instituto Mexicano de la Radio, de haber sido productor en Radio 1000, con Nino Canún, con Raúl Sánchez Carrillo, gente de ese nivel, y que tuve la fortuna de conocerlo aquí en Tabasco, de trabajar con él, y el productor te dirige, te coloca. ¿Qué programa hacías con él? Hacíamos programas, primero los musicales, ¿no? Que es cuando yo ya empiezo como locutor formal, locutor presentador de canciones. Pero como productor él te dirigía a la hora de hacer grabaciones, pero también en las transmisiones especiales de control remoto, que quienes tuvimos la oportunidad de hacer control remoto, se convierte para nosotros en una de las pruebas más importantes para un conductor de radio, porque te permite describir de manera cronológica, lo que le llamamos una crónica, sí, un hecho, un acontecimiento, y en ese entonces habían cualquier cantidad de eventos en donde podíamos participar, y créeme que la función del productor es fundamental, que hoy no se tiene, Luis, en la radio, en la televisión sí, ¿no? Pero en la radio, pues las nuevas generaciones se están formando sin esa guía. Antes de que me hables de las nuevas generaciones, háblame brevemente cuál fue tu primer empleo ya en forma como comunicador o ejerciendo ya lo que habías aprendido en el periodismo y en la mercadotecnia, y así una cadenita, porque fueron varios, ¿no? Antes de llegar a lo que es TVT. Sí, claro. Bueno, primero fui becado por la Comisión Nacional del Deporte a través del INJUTAP, o del INJUDET de aquel entonces, por medio de un casting que se hizo para seleccionar a un grupo de 6 personas que formarían parte de un proyecto que se llamaba Volar Distinto, que luego se convirtió en otros programas hasta la fecha. ¿Por qué año habrá sido? Eso habrá sido por el año de 1994 aproximadamente. Bien. Y yo estaba participando en muchas cuestiones que tenían que ver con las conducciones, como maestro de ceremonias, y que inclusive hay que decir esto: el maestro de ceremonias y el animador de un evento son dos figuras muy distintas. Hoy en día es algo que se confunde con mucha casualidad, pero no tiene nada que ver. Un maestro de ceremonias está detrás de un micrófono y ajeno al evento. Claro. Solamente lo presenta. Pero un animador tiene el control del evento, presenta a un artista, presenta un show, está frente a un público, y es algo completamente diferente. Me lleva esto al casting por recomendación de algunos amigos. Participamos 146 personas de todo el estado, y yo tuve la fortuna de ser uno de esos 6 que fuimos seleccionados, y que luego nos fuimos a capacitar a Chetumal con nada más y nada menos que con Charo Fernández. Wow. O sea, realmente mi vida, en mi aprendizaje, en mi faceta de locutor, fue muy afortunada. Charo Fernández y Leonor Segura Vizcarra, así como fue el equipo de Tabasco, fue un equipo de Chiapas, fue un equipo de Campeche, de Yucatán, Quintana Roo, y nosotros de Tabasco. Y yo tuve la fortuna de ser elegido por Charo Fernández en el cierre de esa capacitación para dar el discurso de clausura. Muy bien, y ya de ahí, ¿cuál fue el primer medio en el que empezaste ya en forma? Radio Fórmula. Entonces estaba integrada esa marca nacional a la Grande de Tabasco, la XBX, que era el 570 de AM en ese entonces, la de el recordado Moisés Dagdú. En paz descanse, claro. Ahí nos integramos por medio de una beca. Y ahí tuvimos el primer programa, ahí conozco a Gabriela Isa, comenzamos a interactuar, y luego tenía yo un conocido que es primo de Gabriel, Álvaro Marín, a quien le mando un saludo a los dos, por cierto, que son grandes amigos, los quiero mucho, han sido parte de mi vida muy importante. Me invitan a hacer comentarios para un programa deportivo en Radio Tabasco. Así llego a Radio Tabasco, y a Radio Tabasco no solamente llego primero como invitado, pero me toca estar casi año y medio haciendo prácticas y conociendo la radio más en forma, ¿no? Porque había llegado como locutor para el programa. Pero en Radio Fórmula te tengo que preguntar algo, porque el medio de la comunicación a veces, no a veces, siempre, no es remunerado como quizás como debería de ser, ¿no? O como debería de ser evaluado nuestro trabajo, y más aquí en Tabasco.
¿En tu primera acercamiento a Radio Fórmula devengabas ya un salario o fue a nivel de No, colaborador? la radio no nos pagaba, la radio nos dio el espacio, cosa que nosotros, yo agradezco profundamente, porque en ese entonces tener un espacio de gratis en un medio de comunicación y hasta la Sí, fecha, era muy complicado. Era muy complicado. Ahora cualquiera lo tiene. Y la realidad es que Moisés Dagdú nos dio esa oportunidad. Nosotros tuvimos que conseguir algunos patrocinadores para pagar un poco el tiempo, pero a nosotros nos pagaba una beca de la CONADE. Bien, Estábamos becados. bien. Entonces era una oportunidad maravillosa. No, que totalmente. Entonces, joven, empezando a conocer toda esta suerte de la comunicación que es muy amplia. Oye, te voy a preguntar otra cosa. Antes de que, porque ya me estás hablando de tu etapa madura, pero nos brincamos una parte. Y te puede parecer chistoso, pero yo creo que es algo que estoy seguro que me vas a contestar algo de lo cual tenemos la sospecha de que así es. ¿Sirve una voz bonita y elegante para enamorar a una mujer? Puede ser. ¿Sí? Puede ser. ¿Lo hiciste? Nunca, Digo nunca. porque lo pudiste haber hecho sin darte cuenta. Bueno, puede ser, ¿no? De hecho, cuando uno está en la radio, en mi época de mozo, recibías llamadas telefónicas que te hacían comentarios, ¿no? Pero nunca tuve Que te ese decían, ay, qué voz tienes. Sí. nunca tuve ese propósito. Ajá. Pero bueno, se puede convertir en un arma para, digo, Claro. pero además de la voz se tiene que tener otra esencia, ¿no? Se tiene que tener carisma. Bueno, tiene que depende a tener- quién le guste, Claro, ¿no? A lo claro, mejor a por alguien le supuesto. gusta nada más tu voz. A lo mejor hay alguien que le guste, además de una buena voz, una buena plática. No, totalmente de acuerdo. O un conocimiento, cultura, otras cosas, ¿no? La voz como tal no es suficiente, pero sí la voz es un instrumento para transformar las emociones de las personas. Claro. Eso es un hecho. Digo, veamos un cronista deportivo, veamos un anuncio de alguien que presenta un producto de una manera sensual, agradable. Fíjate que yo no he sido locutor de radio como tal y admiro mucho a la gente que está en radio porque siento que los que hacemos televisión la tenemos más fácil. Nos comunicamos visualmente y quizá eso ayude a transmitir las ideas, pero aquel que nada más tiene como herramienta la voz y sus emociones es un reto más complicado, ¿no? Sí, totalmente. Hay que trabajarla, hay que practicar, hay que estudiar, hay que entrenarse, hay que conocer para poder desarrollar todas las habilidades. Un locutor de radio como tal no es necesariamente una voz publicitaria. Una voz publicitaria muchas veces ni siquiera es locutor de radio. Claro. Y cuando alguien pasa por la radio y tiene la oportunidad de llegar luego a la televisión, trae condiciones de habilidades vocales que pueden significar una ventaja para un buen presentador de televisión. Te voy a comentar algo. Yo no tengo mi licencia de locutor. Lamentablemente hice el examen cuando era un niño. Nos dio un curso el profesor Llerena, en paz descanse. Sí, cómo no. Lo presenté 2 veces, pero a mi corta edad no me alcanzó la cultura. Lo tengo que decir con toda honestidad. Pero en ese entonces sí se exigía que el locutor tuviera un nivel de cultura, que manejara muy bien el inglés y otros idiomas, que se supiera los nombres de presidentes, de gobernadores. ¿Eso se ha perdido, Román? Sí, totalmente. No, hoy tenemos una generación de locutores o de comunicadores, tanto en radio, televisión, como en los medios alternativos, como en el que estamos, en donde lamentablemente la ausencia de esa formación se nota mucho en el desempeño de quienes se dedican a esto. Y quiero decir algo, Luis, que es muy importante, y se lo digo con mucho cariño a quienes nos están viendo y escuchando en este momento. No es culpa de ellos. Es culpa de del Estado, que en su momento permitió que esto se perdiera, porque al no haber esa exigencia, tampoco hay la formación suficiente. Quiero que sepas que hoy en día no existe una escuela de locución en este país. No existe una escuela de conducción de radio y televisión en este país. La licenciatura de periodismo, mira que yo la llevé en una parte, no es necesariamente, es un complemento importante. El periodismo es fascinante, ¿no? Se tienen que estudiar muchísimas cosas para poder constituirse en un periodista como tal, pero no es necesariamente la base para poder convertirte en un conductor de radio y televisión. No hay una escuela de esto en este momento en este país. ¿Se ha perdido la exigencia de esa calidad en los medios? Totalmente, porque tú mencionaste una palabra hace un momento que me parece fundamental para quienes nos desempeñamos en esto.
no hay cultura. Y si no hay cultura, pues no tienes nada que ofrecerle a la gente que te escucha o que te ve. Por eso decía, la voz puede ser un accesorio bonito, pero pues hay que saberlo lucir. Claro. Y a eso hay que aderezarle, por ejemplo, una bonita voz, pero con bonitas frases. Claro. Entonces se puede convertir en una herramienta poderosísima para convencer y persuadir a las personas en muchos propósitos. Yo me acuerdo que hace muchos años, y te hablo de cuando era muy jovencito, no podías estar en un micrófono si no tenías licencia de locutor. Y eso, hubo un momento, en algún año se perdió eso. Y ahora ya cualquier persona, sin demeritar la persona que lo haga, pero aunque no tenga la licencia, lo puede hacer. ¿Cómo ha impactado esto en el resultado final que recibe el radioescucha en este caso? Mira, hoy tenemos una comunidad de locutores en donde hay una mezcla de buenos, muy buenos, pero a veces también muy malos, ¿no? ¿Quién determina la calidad del trabajo de una persona? Pues la audiencia, definitivamente la audiencia, porque no lo podemos calificar entre nosotros y eso es un hecho, pero seguramente tú has escuchado críticas de esto con respecto a algunos chavos que están, inclusive personas ya adultas, que están en este medio, y es producto de eso, se perdió eso y eso generó que hubiera un vacío en el proceso de formación en donde la persona inclusive se ha perdido hasta la identidad del comunicador con la responsabilidad que tiene la radio o la televisión a la hora de emitir un comentario, de hacer un comentario, de decir algo, de expresar algo, en donde inclusive la falta de respeto pareciera ser la característica de algunas personas, ¿no? Entonces sí realmente hay una crisis, ¿sí?, de lo cual, insisto, no culpo a quienes no se han preocupado por prepararse, pero evidentemente hay una crisis. Además, a la gente se empieza a conformar con ese tipo de personas que no tienen la preparación necesaria, pero además hay que decirlo, hay gente que tiene un carisma impresionante, que tiene una voz y que no necesariamente tiene ni la licencia de locutor, ni la preparación, ni la cultura, y conquistan. Entonces ahí entramos en una contradicción, porque finalmente un medio de comunicación va a poner a la persona que le funcione, a la persona que le venda. Entonces caemos en que el medio no está teniendo un control de calidad, podemos llamarle. Pero la licencia no es suficiente. La licencia no es más que un requisito que no suple. Claro, pero no cualquiera la tiene. Okay, bueno, yo tengo el examen está tremendamente claro, complicado, claro. ¿no? Bueno, era muy complicado. Ya no. Ya no se hace. Ya, tengo esperanzas, amigo. Por supuesto que sí. Pero ahí está la Asociación Nacional de Locutores de México, de la cual platicaremos, donde sí se hace todo ese proceso que tiene como objetivo ayudar a toda esa comunidad para que no solamente fortalezcan sus cualidades, sino también desarrollen habilidades, pero además tengan el conocimiento general de lo que es la comunicación a través de la radio, la televisión y los medios digitales, pero con una base, creo que es muy importante, algo que reza nuestra presidenta nacional, Rosalía Boaún Sánchez, es el derecho de hablar con apego al derecho, y hay que conocerlo. Así es que pongan atención a aquellos que quieren, que ya ejercen la comunicación y que pueden darse la oportunidad de obtener su licencia. Ahorita Román nos va a comentar. Antes llegó el momento de hacer nuestras menciones, porque tenemos que sacar para los frijolitos, para pagar la luz y todo lo que conlleva tener este enorme canal de televisión, que oye, lo comentábamos, qué maravilla poder hacer un canal. Pues es grande, ¿no? Antes se requería todo un estudio, un edificio, mucha gente, y hoy todo lo puedes hacer tú con 2 manos y obviamente mucha inteligencia. Claro, vamos a mencionar a nuestros amigos del restaurante La Selva. Recuerde usted que si quiere comer deliciosos cortes de carne, mariscos a las brasas, bueno, pues visite el restaurante La Selva, que está ubicado frente a Plaza Altabrisa, y que además cuenta ya con su gran palapa para eventos, por supuesto con todas las medidas de higiene, de sana distancia, cerrando temprano, se van alineando conforme el semáforo lo va indicando, se están respetando absolutamente todas las medidas, así es que lo esperamos en el restaurante La Selva, y bueno, pues ubicado frente a Plaza Altabrisa, ahí lo esperamos, y también agradecemos con mucho cariño y mucho aprecio a nuestros amigos de El Valhalla Vikingos, ubicados en Samarcanda, donde este equipo de servidores se cortan el cabello, tanto las damas que hacen Alerta Tabasco, Mariela,
a Yari que hace la guía y su servidor. Ahí nos cortamos el cabello. Recuerde que los caballeros también nos consentimos. Hay mascarilla para hombres, hay spa para hombres y por supuesto el corte de cabello y de barba y bigote, todo con la sana distancia, con las medidas de higiene y además precios buenísimos, tiene la promoción que los lunes, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1:30, su corte solamente 100 pesos. Y si va con su hijo, le salen 200 pesos. Así es que le recomendamos el Valhalla Vikingos. Bueno, vamos a comentar este tema. Antes de la Asociación de Locutores, me gustaría que me platicaras cómo llegas a TVT y qué hiciste en TVT, que de hecho coincidimos en el tiempo que estuviste, que sí, tenías claro. Ecos del Campo, si Ecos no mal del recuerdo. Campo. Nos encontramos ahí, rapidito, nada más aprovecho para el comercial. Hoy es el cumpleaños de mi madre, 75 años. Le mandamos un abrazo. Todo mi cariño. La vi hace rato muy rápido, porque le dije que venía para acá, pero la amo, te quiero mucho, mamá, y sabes que eres todo para mí. Muy bien, ¿cómo se llama tu mami? Mi mami Isabel. Isabel. Se llama Isabel. Isabel. Mi mami Isa le decimos. Le mandamos un beso, un abrazo. Qué bendición, de verdad, 75 años y la tienes, amigo, es una gran bendición. Tiene un carácter precioso, mi mamá. Mira. Un carácter precioso. Se nota, amigo, se nota porque tú también eres un caballero. Muchas gracias. Bueno, a ver, llego a Radio Tabasco, me lleva 2 años poder conseguir una plaza ahí, porque hay que recordar que Radio Tabasco es de Corat y es del Estado. ¿Ya tenías plaza en Radio Tabasco? ¿La conseguiste en el radio? La conseguí estando ahí y fue un trabajo de mucho sacrificio, llegar a las 3 de la mañana, salir a las 10, 11 de la noche haciendo y te aventaste mucho tiempo sin cobrar, cubriendo turnos. Luego comencé a cobrar porque cubría turnos de mis compañeros. Al principio no, pero luego, bueno, los compañeros, que es algo muy habitual en la radio, ¿no? Le pagamos a alguien que nos haga las vacaciones, los fines de semana, los días festivos. Y ahí estuve hasta que tuve la oportunidad ya de tener mi plaza, hacerme titular. Me toca estar en la transformación cuando la radio deja de ser cultural y comienza a manejar los géneros del pop, los géneros populares, ¿no? Y luego, en el 98, entro otro casting, Luis, y ahí quedo como conductor de mi primer noticiero. Mi primer noticiero de radio, donde ya te involucras. ¿Cómo se llamaba el primer noticiero? Noticias, Aquí Tabasco. ¿No? ¿Cómo? Aquí Tabasco. Aquí Tabasco. Sí, así es. Junto con Lineimes, a quien le mando también un saludo, estuvimos conduciendo ahí. Luego comienzan estas tragedias de las inundaciones de Tabasco en el 99 y esto me abre la oportunidad de ir a conducir por primera vez televisión, noticias en televisión, invitado por Paolo Rico Julin, a quien le agradezco mucho la oportunidad de abrirme ese espacio y le gustó mucho el trabajo que hice porque, te decía yo, cuando estás en radio generas condiciones diferentes y vas a un estudio de televisión y tienes otros elementos, ¿no? Además de leer, tienes otros elementos para describir una nota. Luego se me abre la oportunidad para comenzar a conducir eventos de distintas naturalezas, ¿no? Televisión tabasqueña, en ese entonces TVT solamente pues ha sido la televisora que pues ha estado pendiente de los acontecimientos culturales, políticos y de cualquier índole. Sí, para que nos ven fuera de Tabasco, es la televisora del gobierno local y la única que se preocupa por promover precisamente nuestra cultura. Así es, totalmente. Y ahí me llega la oportunidad de conducir Ecos del Campo. Ecos del Campo se le había ofrecido a varios compañeros que no le vieron futuro, porque era un programa así como que para hablar del campo, no era, o sea, ¿yo qué hablo? ¿Qué voy a decir del campo? O sea, para cualquier persona es muy complicado, porque eso entra en un género que se llama periodismo especializado. Sí. Es decir, tienes que leer, tienes que cultivarte en un área en específica, y pues muchos lo despreciaron. Recibo la oportunidad de estar en ese programa y veo yo una gran oportunidad, válgase la expresión. Le gusta al productor, me invita para el segundo. ¿Quién era el productor en ese tiempo? Pedro Aguilar. Le mandamos un abrazo a Pedrito Aguilar, ¿cómo no? Y bueno, pues viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto, y entonces pues ya me hago titular de ese espacio. Y luego yo consideré que el programa, porque se hacía en estudio, era necesario que se sacara al campo. Te voy a interrumpir tantito. ¿Qué hiciste? Porque del radio a la tele hay que cuidar también la imagen, ¿no? ¿Hubo algún cambio en tu vestimenta, en tu forma de moverte? ¿Cómo te preparaste para aparecer a cámara después de estar
en los micrófonos del radio nada más. Sí, en la radio no requieres tanto cuidar tu imagen, ¿no? Obviamente cuando voy a tele, lo primero que hace Paolo Rico a través del área de Relaciones Públicas, estaba Rocío Carrada, que es una compañera que se la llevó el COVID el año pasado, tuve la oportunidad de trabajar con ella, y bueno, pues gestiona que tengamos, que tenga un traje, que tenga una corbata, así tuve que aparecer en noticias, y porque pues es, como bien mencionas, la imagen es muy importante, ¿no? Claro. Pero acuérdate que gran parte de lo que yo había hecho antes de llegar a la radio había sido conducir eventos tanto como maestro de ceremonias como animador. Entonces, de alguna manera, la expresión corporal ya la traía entrenada. ¿Sí? Claro, claro. Y algo que siempre tuvo muy presente, a ver, cuando tengas que hacer algo de semejante magnitud, de semejante reto, tienes que intentar ser diferente y desarrollar todas las habilidades que tú criticas que no tienen los demás. Claro. Para que cuando estés al frente, bueno, pues muestre la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, es algo que siempre me ha acompañado. A ver, eso a mí no me gusta, eso yo no lo veo bien, pero cuando yo lo haga, lo tengo que hacer exactamente como yo creo que se tiene que hacer. Y es ahí donde entra una parte muy importante de mi forma de ver el trabajo de comunicador. Te tienes que preparar. Claro. Por eso, inclusive, yo como capacitador de locutores o como instructor de locutores de radio y televisión, siempre les he dicho que la improvisación no existe. En realidad, uno hace uso de los recursos de los cuales ya te has preparado, ya los has conseguido. Todos tuvimos el momento en el que frente a cámaras te dice el productor, síguele. Y si tú no tienes los recursos de improvisación, de cultura, de referencias, de lo que los estás elementos haciendo, de información de algo, ¿no? Claro. Vamos a mandarle saludos y ahorita vamos a pasar ya para cerrar la entrevista con el tema de lo que estás haciendo en la Asociación Nacional de Locutores, pero antes le mandamos saludos a Ángel Manuel, que lo está viendo, a Mita Solís, a Andrés Baeza, saludos Andrés, a Daisy Carabeo, a nuestra amiga Erika Dom, a Erika dice, felicitaciones al señor Román por su trayectoria. Muchas gracias. Saludos Luis Ardura, excelente tema. Nuestro amigo Gabriel Fields lo está viendo, dice saludos a Román y a un servidor. Y a Carmita, mi cuñada, que me está viendo, ahí escuché. Le mandamos saludos también a Carmita. Gracias por todos sus mensajes. Y es que es importante, mire usted, es que las nuevas generaciones tienen que saber dónde están los pilares, dónde están parados, ¿no? Porque si no habemos programas que hablemos de esto, pues se pierde eso. Claro. Tú decías que documentabas mucho, acostumbras a documentar lo que haces, y eso está muy bien. Sí, porque el comunicador, es muy difícil contar la historia de la locución en Tabasco, o de la comunicación, es muy complicado, no existen registros, y en el caso, pues son muy limitados, ¿no? Es decir, fotografías, videos, textos, publicaciones. Entonces, hoy que tenemos la fortuna de contar con las benditas redes sociales, es muy importante que aprovechemos nosotros también para plasmar, y hay que hacerlo obviamente con mucha responsabilidad, con mucho respeto por la gente que te quiere, que te sigue, que está pendiente de ti. Cada vez que subimos una foto vemos a muchos amigos que están ahí pendientes, y eso se agradece mucho. Por respeto a ellos, siempre hay que contar la verdad, Luis. Hay que hacerlo con objetividad. Y hace algunos meses, me di a la tarea de publicar parte de mi trayectoria en distintas facetas de mi vida, porque cuando me voy al baúl de los recuerdos, comienzo a sacar fotos. Hoy las fotos, partes son impresas, partes están en una nube de Google. Claro. Entonces, ¿sabes qué es muy bueno? Por te interrumpa, es que no nada más es un acto de documentar porque sí, sino es una aportación a la historia de la comunicación. Claro. Porque todo ha ido cambiando, o sea, lo que lo acabas de decir, ¿no? Ahora ya los recuerdos están en una nube de Google. Claro. Pero antes estaban en los álbumes fotográficos, ¿no? Usé fotografías impresas y usé fotografías que tengo alojadas en mi nube de Google para contar esa historia y dejarle ahí a los chavos, inclusive a mi familia, cómo ha sido esta cronología, qué tanto he tenido que pasar y vivir para ser lo que uno es decir, cómo te construyes. Me parece que dices son podcasts ya editados. Son publicaciones acompañados con fotografías que narran parte. Bueno, si tienes algo ya editado como una cápsula, dámela para que la subamos y que quede en México Online TV, ¿no? Recién subí una entrevista que me hizo TVT en el aniversario anterior, en el último noticiero que tuve para Heraldo Media Group, y está en YouTube. Ya te los voy a compartir porque
A mí me gustó no por el hecho de ser yo, sino lo que cuento, porque a veces uno mismo no dimensiona lo que ha acontecido a lo largo de tu vida. Claro. Y por eso, esa es la razón por la cual he decidido contar toda esta historia a través de fotografías en el caso de Facebook. Excelente. Mira, tenemos aquí ya saludos y ya vamos a cerrar con el tema de la locución. Dice Dani de la CM, así se pone. Saludos, distinguido amigo y vicepresidente de la Delegación Tabasco de la Asociación Nacional de Locutores de México, Muchas gracias, Román, Dani. de parte del subdelegado de Cárdenas, Tabasco. Cómo no, por cierto, voy a estar en Cárdenas el próximo viernes porque vamos a entregar las acreditaciones de toda esta gente que ha estado trabajando arduamente. Hablando de preparación, ellos ya tomaron su curso con la maestra Yoli Trujillo, a quien le mando un saludo hasta Mérida, Yucatán, donde está en este momento y ha estado muy pendiente de todos los trabajos de la asociación y ya llegaron las acreditaciones y se las vamos a entregar el próximo viernes. Ahorita vamos a hablar de esas acreditaciones. Manuel Martínez García, saludos a Román, Manuel, un fuerte abrazo y muchos éxitos. Te quiero mucho, Manuel. Beto Cross, saludos al programa, conductores, y a mi querido hermano Román de la Cruz. Mi hermano Beto. Manuel Martínez García dice, muchos éxitos Román de la Cruz por su gran trayectoria. Ariel Hernández García, saludos desde Miahuatlán. Puebla, ¿no? Debe de ser. Sí, creo que Miahuatlán, Puebla. Un saludo a todos mis amigos poblanos, un abrazo para todos ellos. Muy Ahí bien. nos cuentan cómo va el socavón. Ándale. Vamos a hablar de la Asociación Nacional de Locutores. Ocupas un cargo importante y me imagino que estás abriéndole puertas a locutores para que obtengan Sí, claro. su licencia. ¿Cómo le pueden hacer? Bueno, el año pasado tuve la fortuna de recibir la invitación a propuesta de la presidenta nacional de la Asociación Nacional de Locutores de México, Asociación Civil, que es la organización de locutores más grandes del mundo. Tiene presencia hasta en Iberoamérica, en Estados Unidos, en Centroamérica, en el país, en todos los estados. Y bueno, pues recibí esta oportunidad y esta invitación y que Yolanda Trujillo Gaspar, que es la presidenta de la Delegación Tabasco, pues aceptó y bueno, pues yo no tuve más remedio que también aceptar. Claro. Y que para mí es una gran oportunidad para servirle en este caso a la comunidad de locutores de radio y de televisión y también de los medios alternativos, de los medios digitales, abriendo pues nuevas oportunidades, Luis, sí, para que los chavos se formen y tengan, como decía hace rato, manera de fortalecer sus habilidades, desarrollar sus competencias y convertirse en locutores competitivos, capaces no solamente de ser eficientes en los espacios donde se desempeñan, sino además de poder ser versátiles, como yo he tenido la oportunidad de serlo, no solamente como locutor de cabina o conductor de televisión, sino como voz publicitaria, presentador de eventos. Yo tuve la oportunidad de ser maestro de ceremonias de un evento con 45,000 personas, es una energía impresionante, claro, fuera de serie, ¿no? ¿Cuántos locutores con licencia hay en Tabasco? No tenemos ese dato con certeza, Luis. Te puedo asegurar que la gran mayoría de quienes están actualmente en los medios tienen licencia. Desde que la licencia dejó de ser un requisito obligatorio y se dejó de emitir por parte de la Secretaría de Educación Pública, ha habido un trabajo y una lucha constante de parte de Rosalía Guaún, nuestra presidenta, para que se regresen las licencias, pues esto obliga a las personas a tener un sentido de responsabilidad. Pero nosotros como asociación estamos llevando a cabo estos talleres en donde se les entrega un certificado una vez que cumplieron 220 horas de formación, ¿sí? Y se les entrega un certificado que se les acredita como locutores profesionales. ¿Ya no se aplica el examen entonces? No, como tal, se hacen evaluaciones, pero más que nada se basa en el desarrollo de prácticas. Entonces ya es más fácil, digo, más sencillo, sí, claro, hay que dedicarle unas horas. 220 horas. 220 horas. Y aparte tomar estos talleres que tú dices, sí, ¿no? Claro, para que la asociación les emita este certificado que lleva un folio, que lleva el respaldo de la asociación y que creo que para cualquier empresa puede ser un elemento de confianza a la hora de contratar. Claro, ¿tiene algún costo monetario? Sí, tiene un costo, esa información, los que estén interesados se las puedo proporcionar en el 9931-776275, tiene un costo el taller y tiene un costo el certificado. Pero hay que tomar en cuenta que es una herramienta que es sumamente importante para poder abrirse puertas y luego la gestión de su acreditación
porque también es importante que tengan un respaldo, ¿no? De que claro, ellos pertenecen a una organización pronto seria. vas a entregar algunas credenciales, ¿verdad? En el municipio de Cárdenas estaré el próximo viernes a eso de las 11 de la mañana, en el Centro Cultural de Cárdenas estaremos haciendo entrega de estas licencias a locutores de Cárdenas, inclusive de Oaxaca y también del estado de Veracruz. Otras se entregarán a algunas personas de Palenque y pronto estaremos abriendo esta, digámosle, promoción para quienes quieran formar parte de la asociación, tener su acreditación y por supuesto participar por estos talleres. Muy bien, Román, quisiéramos platicar más contigo, sí te voy a comprometer para que más adelante, cuando tu tiempo te lo permita, nos platiques un poco más, porque creo que quedaron muchas cosas pendientes. Tienes una experiencia muy grande, muchas historias que seguramente nos van a enriquecer y nos van a ayudar, pero pues será en otros programas. Sí, por supuesto, ya encantado, ¿no? Coberturas en México, coberturas fuera de México, mi viaje a España, que para mí es un logro importante, porque además fue un viaje de trabajo, de trabajo con mi programa de televisión, no es poca cosa eso, y algo de lo que pocas veces hablo. Yo muy agradecido contigo, con tu espacio, con tu casa, con tu canal, pero sobre todo con tu audiencia por esta oportunidad de platicar con todos ellos. Al contrario, Román, a mí me mucho gusto platicar contigo. Mira, aquí no nos despedimos sin leer esto. Manuel Martínez García, muchos éxitos, Román de la Cruz, por su gran trayectoria. Ariel Hernández García, el que nos hablaba desde Miahuatlán. Y Enrique Mendoza, que lo está viendo. Bueno, pues a todos los que mandaron saludos, gracias. Búsquenlo en su página de Face, ahí puede también contestar todo lo referente a las licencias de locutor. Sí, ¿verdad? claro, y en mi número telefónico 9931-776275. Muy bien. Román, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis.